TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. TV Cristo Vive presenta Predicación del Día con el pastor Mateo. Tema de hoy: en las manos del alfarero. No te lo pierdas, el 20 de abril a las 7 de la tarde. Predicación del día. Su esperamos. Dios os bendiga. Predicación del día. Et bonsoir mes frères, que Dieu vous bénisse. Désolé pour... je suis connecté avec le téléphone aujourd'hui parce que je ne me trouve pas présent sur Toulon. Que le Seigneur vous bénisse. Alors très content, très joyeux d'être parmi vous. Comme tous les lundis à 8h30 avec un peu de retard. Nous sommes connectés tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Cette phrase que notre serviteur dit pendant ces 7 ans: nous venons pas chez vous avec les mains vides, mais nous venons avec la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on attend le frère Pelau, que je pense qu'il va pas tarder à se connecter. Il a un peu de retard. Mais nous allons continuer ce programme. Nous avons quelqu'un qui vient et je pense qu'il vous fera beaucoup plaisir. D'abord, nous allons prier tous ensemble, les frères, pour que Dieu peut agir puissamment ce soir. Hein? Et comme on le dit souvent, ça on le fait tous ensemble, les frères. Alors j'aimerais bien qu'on prie tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Dios mío, cuánto te damos la gracia, Padre Celestial, por todo lo que hace en nuestras vidas, Dios mío. Dios mío,
¿A cuánto te quiero presentar este culto, Padre Celestial? Este directo, Dios mío, Padre, que tú coja el control, Padre Celestial. Dios mío, ¿a cuánto te quiero presentar, Dios mío, el que has puesto a Padre, Dios mío, para traer tu palabra, Padre Celestial? Úngelo de una manera especial, Padre Celestial, para que cada corazón, Dios mío, pueda recibir tu gloria, Padre Santo. ¿A cuánto te quiero presentar cada persona que está conectada, Dios mío, que puedan tener el corazón preparado a recibir a tu palabra, Dios mío. Dios mío, a cuánto te quiero presentar toda persona que pasan por el duelo, Padre Celestial. Dios mío, que les pongas paz en los corazones. También te quiero presentar cada persona que pasa por enfermedad, Dios mío, que tú los bendices, que los sanas por tu mano bendita, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Te alaba mi alma, Padre. Amén. Sans plus tarder, les frères, je vais vous présenter le serviteur. Et je pense que vous le connaissez tous. Oh. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con vosotros. Amén. Bueno, estoy muy contento de estar con vosotros. Interprétame, Rafael, así todo el mundo puede entender. Je suis très content d'être au milieu de vous. Para poder de nuevo compartir la bendición de Dios. Pour pouvoir partager la bénédiction de Dieu. Bien, como ustedes se han dado cuenta y lo estaba diciendo Rafael, el pelado no sé lo que pasa, que no ha podido conectarse con nosotros. Comme vous avez rendu compte, le frère Pelao n'est pas connecté avec nous ce soir, il n'a pas pu. Pero bueno, digo yo que vendrá de aquí un ratico a conectarse con nosotros. Amen, mais je pense qu'il viendra d'ici quelques instants avec nous. Pero mira, lo más importante es que el Señor esté presente. Amen, mais le plus important c'est que le Seigneur est avec nous. Voilà, no tenemos una persona que nos cante, fuera está la cachiricha del otro lado, no sé si están, pero parece a mí que el moreno no estaba, ¿no eso, Rafael? Sí, mi tonton, le frère n'est pas là. De acuerdo, pues bueno, no pasa nada. No sé si tenéis cántico en el programa, Rafael. ¿No tenéis cántico? Sí, normalement sí. Hop, en el programa. Alors, hop. Gloria al Señor, amén. Bien. Clavado en una cruz, Eso. postrado ante sus pies, y en medio de ese dolor, yo no lo podía mirar. El culpable era yo, él pagaba en mi lugar, y Jesús con la pasión, por poderme perdonar, y en su boca una canción que gritaba frente a frente de mi rey, el clavado en una cruz, y yo postrado entre sus pies, y en medio de ese dolor, yo no lo podía mirar. Por mí todo, su sangre derramada fue la justificación de la libertad, por la cual hoy podemos clamar que la sangre de Jesucristo nos ha hecho libres. Amén. Levanta tus manos allí donde estás y empieza a decir con nosotros. y ahí de nuevo estaba yo,
frente a frente de mi rey, el clavado en una cruz, yo postrado ante sus pies, y en medio de ese dolor yo no lo podía mirar, y el culpable era yo, y él pagaba en mi lugar, y en sus ojos la pasión por poderme perdonar, y en su boca una canción que gritaba libertad. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y de nuevo estaba yo frente en frente de Gloria a tu nombre, mí, Jesús. el clavado Aleluya. en una cruz, yo postrado ante sus pies, en medio de ese dolor, yo no lo podía mirar, el culpable era yo, y él pagaba en mi lugar, vi en sus ojos la pasión. Te adoramos, Señor. Perdonar, y en su boca una canción que gritaba libertad. Amén. Aleluya. Amen. Ben, serviteur, nous avons la sœur Paquita Amén. avec nous présente. Et ben, avec ta permission, elle peut chanter un cantique. Amén. Même deux, si elle veut. Non, si qu'elle va dire. Dime lo que quieres que yo haga con mi vida y expresa tu deseo, haz tu voluntad lo que tú digas. Dime lo que quieres que yo haga con mi vida y expresa tu deseo, haz tu voluntad lo que tú digas. Amén. Quiero escuchar tu voz en medio de la noche y no soltarte hasta que tú me bendigas. Quiero saber el camino que ha preparado tu propósito en mi vida. Y aunque me duela, y aunque me cueste, yo paso por donde diga. Yo quiero ser de ti. Aleluya. Yo quiero ser de ti. Trátame, maestro, conforme a tu voluntad. Cámbiame por fuera y por dentro. Ven y abraza con tu trato, saca el oro, quita el desperfecto. Ayúdame, ayúdame. Amén. Trátame, maestro, Aleluya. conforme a tu voluntad. Cámbiame por fuera y por dentro. Ven
y abraza con tu trato, saca el oro, quita el desperfecto. Ayúdame, ayúdame. Amén. Pues te dejamos toda la plaza, mi tonto. Vale. Bien, gloria al Señor, amén. Gloire à Dieu, amén. Voilà, le damos gracias al Señor en esta noche On remercie le Seigneur ce soir por su santa presencia en el medio de nosotros. pour sa sainte présence au milieu de nous. Sí, también queremos darle gracias al Señor por nuestra hermana Paquita que nos ha cantado un cántico para la gloria del Señor. Amen. On veut remercier la sœur Paquita qui nous a chanté un cantique ce soir pour le Seigneur. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros ahora en este momento para compartir la bendición de Dios. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées pour pouvoir partager la bénédiction de Dieu. Bien, en esta noche vamos a hablar de un tema Ce soir, nous allons parler d'un thème que digamos que no es común, que es un tema que conocemos. C'est un thème qu'on connaît. Entre las manos del alfarero. Entre les mains du divin potier. Eso es, entre las manos del alfarero, lo que el alfarero puede hacer con cada uno de nosotros en esta noche. Ce que le potier, le divin potier peut faire entre ses mains de nous au milieu, entre ses mains. Ustedes conocen ese pasaje de la Biblia de Jeremías 18. Vous connaissez le passage de Jérémie, passage 18, donde Dios le va a ordenar a Jeremías de bajar en la casa del alfarero. où Dieu va ordonner à Jérémie d'aller à la maison du potier. ¿Por qué lo quiere hacer bajar en la casa? Pourquoi il veut le faire descendre dans la maison? Es porque quiere hablar con él. Parce qu'il veut parler avec lui. Yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando en esta noche Moi, je voudrais dire aux personnes qui sont en train de nous écouter ce soir que Dios quiere hablar contigo. que Dieu veut parler avec toi. Tú te vas a decir, pero ¿por qué Dios quiere hablar conmigo? Et toi, tu vas me dire, mais pourquoi Dieu veut parler avec moi? Porque tú eres una persona necesitada. Parce que tu es une personne avec une nécessité. Tú eres una persona que tiene falta de Dios. Tu es une personne qui a besoin de Dieu. Y a lo mejor está aquí conectada con nosotros en esta noche. Peut-être tu es connecté ici avec nous ce soir Tú tienes un problema en tu corazón. et tu as un problème dans ton cœur. O quizá a lo mejor que está enfermo o enferma, puede ser. Ou peut-être que tu es malade Y tienes falta que Dios te hable. et tu as besoin que le Seigneur te parle. Entonces no te digas que este asunto, esta cita es coincidencia. Alors ne dis pas que ce rendez-vous c'est une coïncidence. No, esto es querido por Dios. Ça c'est voulu de Dieu. Porque Dios te quiere hablar en esta noche. Amen, parce que Dieu veut te parler ce soir. No sé si ustedes se dan cuenta en este pasaje, Jehová le dice a Jeremías, bájate a la casa del alfarero porque allí yo te quiero hablar. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Dieu va dire à Jérémie, descends à la maison du potier parce que je veux te parler. Y cuando él entra por la puerta, Jeremías, Et quand Jérémie va rentrer par la porte, va a estar el alfarero trabajando sobre su rueda y entre sus manos él tenía barro. il va voir le potier qui est en train de travailler dans sa roue et entre ses mains, il va avoir de la boue. Y estaba haciendo un vaso. Et il était en train de faire un verre. Y me dice la Biblia que el vaso que él quería hacer, Et la Bible va nous dire que le verre que lui voulait faire, dice que le va a salir mal entre sus manos. il va être mal fait entre ses mains. Dice que con la misma masa de barro, Et il est écrit qu'avec cette même masse de boue, dice que va a empezar a hacer otro vaso. il va la refaçonner. Y este vaso le saldrá bien. Et ce verre le sortira bien. Y esto aquí, Dios nos está hablando del estado del pueblo de Israel. Et là, Dieu est en train de nous parler de l'État d'Israël. Pero bueno, yo no te quisiera hablar del estado del pueblo de Israel esta noche. Mais moi, ce soir, je ne veux pas te parler de l'État du peuple d'Israël. No, yo quiero hablar del estado de tu corazón, Amen. Mais moi, je veux parler de l'État de ton cœur, del estado de tu vida.
et l'état de ta vie. Si el pueblo de Israel estaba malamente en aquella época o estaba en apostasía o en idolatría, Si le peuple d'Israël était en idolâtrie, y en apostasía que iba a abandonar la fe y que empezaba a adorar ídolos o dioses extranjeros, et qui avait abandonné la fe et qui commençait à adorer d'autres dieux étrangers, puede ser que tú también hayas abandonado el Señor. peut-être que toi aussi tu as abandonné le Seigneur. Y déjame decirte que cuando abandonamos el Señor, Et laisse-moi te dire que quand on abandonne le Seigneur, nos vamos a volver en dirección de las cosas del mundo. on va se mettre en direction des choses du monde. Y ahí vamos a ser idolatras. Et là, nous allons être idolâtres. Quiere decir que vamos a estar atirados por las cosas del mundo. Cela veut dire qu'on va être attiré par les choses du monde. Y puede ser que tú en esta noche que estás conectado aquí con nosotros, Et peut-être toi qui es connecté avec nous ce soir, te vayas apartado del Señor. tu t'es enlevé du Seigneur. Pero el Señor esta noche te dice, vuelva a mí, hijo mío, porque te quiero de nuevo dar este gozo de la salvación. Amen. Mais le Seigneur te dit ce soir, viens mon fils, que je vais te redonner cette joie du salut. Mira, le habla a Jeremías, Jehová. Dieu va lui parler à Jérémie. Y yo creo que en esta noche Dios te está hablando a ti también. Amen. Et je crois que ce soir, Dieu est en train de te parler à toi aussi. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? En esta noche es una noche especial Ce soir, c'est un soir spécial donde Dios quiere restaurar tu vida, où Dieu veut restaurer ta vie, donde Dios quiere bendecir tu corazón. où Dieu veut bénir ton cœur. Mira, dice que la masa de barro estaba entre las manos del alfarero. Il est écrit que cette masse de boue était entre les mains du potier. El barro es algo de insignifiante, es algo de muy bajo. La boue est quelque chose d'insignifiant, quelque chose de très bas. Y hoy en día tú te consideras así como una persona insignifiante porque ha empezado a caminar y a seguir las cosas del mundo. Et toi, ce soir, tu te sens comme ça, comme quelque chose de bas parce que tu es dans les choses du monde. Pero Dios te quiere coger entre tus manos como ha cogido el alfarero esa masa de barro entre sus manos. Mais Dieu veut te prendre dans ses mains comme ce potier a pris la boue entre ses mains. Y cuando Dios te coge entre sus manos, Et quand Dieu te prend entre ses mains, las cosas van a cambiar para tu vida. amen, les choses vont changer pour ta vie. Él te va a bendecir de una manera grande y poderosa. Lui va te bénir d'une manière grande et puissante. Él te va a cambiar de una manera instantánea, de una manera radical. Et lui va te changer d'une manière spontanée, radicale. ¿Sabes por qué? Porque en Él hay mucho poder, hay mucha fuerza, hay mucha gloria, hay mucha autoridad para cambiar tu vida. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, il y a beaucoup de gloire, beaucoup d'autorité. Hay un hombre que se llamaba Saulo. Il y a un homme qui s'appelait Saoul. Dice que Saulo era un persecutor de iglesia. Saül était un persécuteur d'église. Y dice que cuando él está en el camino de Damasco, Il est écrit que quand lui, il est au chemin de Damas, pero cuando cae entre las manos de Dios, mais quand il va tomber entre les mains de Dieu, su vida, su historia, su corazón va a cambiar. sa vie, son histoire, son cœur va changer. Entonces no hay razón en esta noche que tu vida cambie, porque hay poder en la presencia del Señor. Amen. Du coup, il n'y a pas de raison que ta vie ne change pas ce soir parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mira, hay algunas cosas que tienen que salir de ti para que Dios te pueda moldear como Él tiene que hacerlo con tu vida. Il y a une seule chose qui doit sortir pour que Dieu puisse te former comme lui veut. El alfarero cuando coge el barro entre sus manos Le potier, quand il prend la boue entre ses mains y que está puesta encima la rueda, el barro encima la rueda y que la rueda va dando vuelta, et quand la boue est sur la roue et que la roue commence à tourner, está buscando para ver si hay algunas piedrecicas en el barro y si hubiera algunas piedrecicas las va a sacar para poder mejor moldear aquel barro. le potier va chercher s'il n'y a pas de petites pierres pour pouvoir les enlever, pour pouvoir mieux mouler le verre. Entonces, yo no sé si en tu vida hay algunas piedras.
Alors je ne sais pas si dans ta vie il y a une pierre. Escúchame, escúchame. Hay cosas que tú vas a poder quitar, hay piedras que tú vas a poder quitar Il y a des pierres que toi-même tu pourras enlever, y hay otras que tú no podrás quitar, mais il y a des pierres que tu ne pourras pas enlever. que será Dios que las va a quitar. Amen, que ce sera Dieu qui les enlèvera. Acuérdate de la historia de Lázaro. Rappelle-toi de l'histoire de Lazare. Cuando Jesús viene que a su amigo Lázaro y que hacía 4 días que estaba enterrado, Quand Jésus va aller chez son ami Lazare, que ça va faire 4 jours qu'il est enterré, Lázaro está en un sepulcro Lazare va être dans un tombeau. y dice que hay una piedra por delante. Et il est écrit qu'il y a une pierre par-dessus. Y Jesús va a decir al hombre, quitar la piedra. Et Jésus va dire aux hommes, enlevez cette pierre. Escúchame bien lo que te va a decir. Hay cosas que tú puedes hacer, Il y a des choses que toi tu peux faire, pero que Dios no la hará por ti. mais que le Seigneur ne va pas faire pour toi. Te voy a explicar de otra manera para que me entiendas. Je vais te l'expliquer d'une autre manière pour que tu puisses le comprendre. Si tú en esta noche confeses tu pecado, Amen. Si toi ce soir tu confesses tes péchés, estoy representando estas penicas que puede haber en el barro, que se mezcla con el barro y que no se pueden moldear como menester, lo estoy comparando a un pecado, a una desobediencia, a algo que tú has hecho. ces petites pierres qui sont dans la boue, qui empêchent de pouvoir mouler la boue, je les compare avec les péchés que tu puisses faire. Si tú en esta noche las confesas, Si toi ce soir tu les confesses, entonces las va a poder quitar, van a poder salir. alors tu vas pouvoir les enlever, ils vont pouvoir sortir. Escúchame, vamos a decir así, todos los ingredientes, todo lo que puede, de la manera que puede estar constituido el barro, Tous les ingrédients qui peut être reconstruit la boue, es el mismo el hombre, porque el hombre fue tirado del polvo de la tierra. c'est les mêmes choses que l'homme, parce que l'homme a été fait de la poussière de la terre. Ni más ni menos. Entonces, esas piedricas, si tú las confiesas en esta noche, Alors toi, si ces petites pierres, tu les confesses ce soir, Dios te va a poder moldear de una manera maravillosa. Amen, Dieu va pouvoir te façonner d'une manière merveilleuse. Entonces, si en esta noche tienes que confesar algo delante del Señor, Alors si ce soir, tu dois confesser quelque chose devant le Seigneur, mejor dicho, si tienes que pedirle perdón al Señor, si tu dois demander pardon au Seigneur, hazlo en esta noche. fais-le ce soir. Si quieres ver la gloria de Dios, Si tu veux voir la gloire de Dieu, si quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, tienes que hacerlo, Amén. tienes que pedirle perdón al Señor. si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, tu dois demander pardon au Seigneur. Entonces hay cosas que tú puedes hacer que Dios no hará para ti. Alors il y a des choses que toi tu peux faire que Dieu ne fera pas pour toi. Pero hay otras cosas que tú no puedes hacer, Mais il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. pero que Dios las va a hacer para ti. Amen. Et que le Seigneur va faire pour toi. Cuando Jesús estaba en el sepulcro, Quand le Seigneur va être au sépulcre, cuando murió lo metieron en un sepulcro nuevo. quand Jésus meurt, ils vont le mettre dans un sépulcre neuf. Y nos dice que por la mañana temprano vino María de Magdala a traerle perfume aromático. Et il est écrit que le lendemain matin, Marie de Magdala va lui ramener du parfum pour lui emmener au sépulcre. Pero dice la Biblia que no han sido hombres que han quitado la piedra delante del sepulcro. Mais la Bible est écrit que ce ne sont pas les hommes qui ont levé la pierre du sépulcre. Dice que son ángeles. Ce sont des anges. Entonces ya hay una grande diferencia. Alors là, il y a une grande différence. Porque si tú no puedes pedir perdón al Señor, Parce que si toi, tu ne peux pas demander pardon au Seigneur, y algo como imposible de poder confesarlo, que c'est quelque chose d'impossible de pouvoir confesser, o que ha entrado en una lucha intensa, así de que no, hay dificultad para confesar tu estado de tu corazón. et que tu es rentré dans un combat difficile et que tu n'arrives pas à confesser ton péché. Lo que tú no puedes hacer, Ce que toi, tu ne peux pas faire, Dios lo va a hacer para ti. Amen, le Seigneur va le faire pour toi. Dios te va a dar fuerza. Le Seigneur va te donner de la force. Y Dios va a estar ahí cerca de ti. Et Dieu va être proche de toi. Y Él va a permitir que lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer para ti. Amen. Et lui va permettre ce que toi, tu ne peux pas faire, lui va le faire pour toi. Entonces en esta noche, si estas piedrecitas están en tu vida, Alors ce soir, si ces petites pierres sont dans ta vie, me falta que salgan de tu vida. il faut qu'ils sortent de ta vie.
para que la gloria de Dios baje sobre tu vida. Alléluia, pour que la gloire de Dieu puisse tomber dans ta vie. En esta noche estamos aquí escuchando la palabra del Señor, Ce soir, nous sommes là en écoutant la parole de Dieu, pero creemos que Dios también está allí donde tú estás ahora mismo, en tu sitio. mais on croit aussi que le Seigneur est là près de toi, là où tu te trouves. Y Él te va a bendecir grandemente. Et lui va te bénir grandement. Él te quiere cambiar. Et il veut te changer. Escúchame, no solamente te quiere bendecir, te quiere cambiar, pero también Él te quiere sanar. Amen. Il veut non seulement te bénir, te changer, mais il veut te guérir. ¿Sabes? Esas lágrimas que tú estás tirando por tus ojos, Ces larmes qui coulent de tes yeux. Dios es capaz de secar las lágrimas. Amen. Dieu est capable de les sécher, ces larmes. Entonces tu problema en esta noche, Alors ton problème ce soir, ponlo en los pies de Jesús. mets-les aux pieds de Jésus. Ven con un corazón roto, con un corazón humillado delante de su presencia. Viens avec un cœur brisé, humilié devant sa gloire. Dile, Señor, reconozco, Señor, que he desobedecido y que no te he sido fiel como fuera tenido que serte fiel. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas fidèle comme je devrais être fidèle avec toi. Porque estás confesando esta noche tu pecado. Parce que tu es en train de confesser ce soir ton péché. Dios te va a tocar y te va a bendecir, te va a sanar y te va a cambiar completamente. Amen. Dieu va te changer, il va te guérir et te bénir puissamment. Una vez que esas piedras, esta confesión ha estado hecha, Une fois que ces pierres, cette confession a été faite, Él va a poder moldearte, te va a poder trabajar mejor. lui va pouvoir te mouler, te travailler meilleur. Tenemos falta que Dios trabaje en nuestras vidas. On a besoin que le Seigneur travaille notre vie. Tenemos falta que Dios cambie nuestros pensamientos, nuestras ideas. On a besoin que le Seigneur change notre pensée, nos idées. Tenemos falta de entender que no tenemos que caminar según nuestra voluntad, pero según la voluntad de Dios. Amen. On a besoin de comprendre que nous ne pouvons pas marcher de notre volonté, mais celle de la volonté de Dieu. Y Dios va a hacerlo en nuestras vidas, nos lo va a hacer entender por medio del Espíritu Santo. Amen. Et ça, Dieu va nous le démontrer au milieu de l'Esprit Saint. Porque si andemos según nuestra voluntad y nuestros deseos, Parce que si nous marchons par notre propre volonté, notre propre désir, mira, las cosas que tenemos que recibir no las vamos a recibir de la parte del Señor. les choses qu'on doit recevoir, on ne va jamais les recevoir de la part de Dieu. Pero ahora si andemos según su voluntad, Amen. Mais si maintenant on marche selon sa volonté, y mi vida la pongo entre sus manos, si ma vie je la mets entre ses mains, y que le digo, Señor, tú dime lo que tengo yo que hacer, et que je lui dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, y que yo no haga más lo que yo quiera hacer. et que je fasse pas ce que moi je veux faire. Puede ser que haya personas que hasta ahora han hecho lo que ellos han querido hacer, Cela se peut que ce soir, il y a des personnes qui ont fait ce qu'ils ont voulu faire. y han caminado de esta manera, y están caminando de esta manera. Et ils ont marché de cette manière, ils marchent de cette manière. Y es por eso que no reciben la bendición que tienen que recibir. Et c'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction qu'ils doivent recevoir. Pero si está entre sus manos y que te está moldeando como el alfarero moldea el barro entre sus manos, Amen. Mais si tu es entre ses mains et il va te travailler comme le potier travaille la boue, decirle, Señor, pongo mi corazón entre tus manos ahora. en lui disant, Seigneur, je mets mon cœur entre tes mains. Dios va a usar de misericordia y de compasión con cada uno de nosotros. Amen. Dieu va se servir de miséricorde et de compassion pour nous. Y va a poder cambiar tu vida. Amen. Il va pouvoir changer ta vie. Le hago una pregunta a las personas que están conectadas con nosotros. ¿Qué quieres que Dios cambie tu vida en esta noche? Alléluia. Je vais vous faire une question. Est-ce que vous voulez que Dieu change votre vie? ¿Qué quieres ser cambiado en esta noche? Est-ce que tu veux être changé ce soir? ¿Quieres que tu corazón de piedra se rompa y que Dios ponga un corazón de carne? Tu veux que ton cœur de pierre se casse et le Seigneur le change par un cœur de chair? ¿Quieres estar libertado de tus vicios y de tus pasiones? Tu veux être libéré de tes vices et de tes passions? ¿Quieres recibir la sanación de tu cuerpo? Amen. Tu veux recevoir la sanation de ton corps? Pon tu corazón entre las manos del Señor. Mets ton corps entre les mains de Dieu. ¿Me estás escuchando en esta noche? Pon tu corazón entre las manos del Señor. Tu m'écoutes ce soir, mets ton cœur entre les mains du Seigneur. Y cuando Dios va a coger tu corazón, Et quand le Seigneur va prendre ton cœur, lo va a trabajar, il va le travailler. lo va a llenar de su presencia, Amen. Il va le remplir de sa présence. lo va a llenar de su gloria. Il va le remplir de sa gloire. ¿De qué manera lo va a llenar? De una manera poderosa, de una manera grande.
Amen. De quelle manière va le remplir? D'une manière puissante et grande. Vas a sentir el gozo de Jehová. Tu vas sentir la joie de Dieu. Hace tiempo que no siente el gozo de Jehová. Cela, ça fait longtemps que tu ne reçois pas la joie de Dieu. Hace tiempo que no hay una sonrisa en tu labio, en tu cara. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un sourire dans ta figure. Hace tiempo que no sientes esta paz interior. Ça fait longtemps que tu ne ressens pas cette paix intérieure. Pero tú quieres que Dios trabaje tu vida. Tu veux que Dieu travaille ta vie. Es que había personas aquí con nosotros conectadas esta noche que quieren que Dios trabaje su vida. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent que le Seigneur travaille leur vie? Personas que están ahí angustiadas, que están ahí diciendo, no llego más, estoy presto a tirar la toalla, estoy agobiado, me siento ahogado, me siento estufado, pero quiero poner mi corazón entre las manos del Señor para que mi situación cambie. Des personnes qui sont angoissées, qui disent j'en peux plus, mais qui veulent que que le Seigneur change cette situation pour que leur cœur change. Es que esas personas están aquí conectadas con nosotros en esta noche. Est-ce que ces personnes sont connectées ici ce soir avec nous? Escúchame, Dios te está hablando a ti. Dieu est en train de te parler à toi. Dios está hablando a tu vida. Dieu parle à ta vie. ¿Y sabes lo que te está diciendo en esta noche? Et tu sais ce qu'il est en train de te dire ce soir? Como dice el libro de los Proverbios. Comme le livre des Proverbes va dire. No está diciendo, hijo mío, dame tu cartera o tu cuenta en banca, no lo que te está pidiendo. Il ne dit pas, mon fils, donne-moi ton compte en banque, donne-moi tes sous. No, te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Amen. Non, mais il est écrit que, mon fils, donne-moi ton cœur. Dame tu corazón. Donne-moi ton cœur. Esta noche no te tires para atrás, no digas, no es para mí este mensaje, dile, este mensaje yo no lo quiero sentir. Escúchame, no lices la página en esta noche, quédate conectado con nosotros. Ce soir, te retire pas de ce passage. Reste avec nous, reste connecté, que ce parole est pour toi. Quédate aquí con nosotros, porque Dios te está hablando a ti. Reste ici parce que le Seigneur est en train de te parler ce soir. Porque tú que estás conectado tienes un problema. Parce que toi qui es connecté, tu as un problème. Y no sabes cómo arreglarlo. Et tu ne sais pas comment l'arranger. No sabes ni tampoco por dónde empezar y dónde se va a acabar este problema. Tu ne sais pas par où il est commencé ou par où il va finir ce problème. Pon tu corazón entre las manos del Señor. Mets ton cœur entre les mains de Dieu. Y Él te va a dar la solución. Amen. Et lui, il va te donner la solution. Justamente te va a llenar de sabiduría. Il va te remplir de sagesse. Justamente para que traiga una solución a tu problema. Justement pour que tu puisses trouver une solution à ton problème. Mira si va a ser fuerte lo que Dios te va a dar. Regarde si ça va être fort ce que Dieu va te donner. Que tú mismo vas a decir es imposible, algo que no se podía resolver, que no se podía solucionar. Pero yo te digo en esta noche, lo que es imposible a los hombres es posible a Dios. Alléluia, que toi-même va dire, mais c'est un problème qui est impossible à résoudre. Mais ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. Alléluia. Entonces, si hay algo que es imposible a tu vida. Alors s'il y a quelque chose qui est impossible pour ta vie. Tu problema, dices tú, no se puede arreglar. Que ton problème, tu dises qu'il ne peut pas s'arranger. Escúchame, yo no sé lo que te han diagnosticado, no sé lo que te han dicho. Moi, je ne sais pas ce qu'ils t'ont diagnostiqué ou ce qu'on t'a dit. Una vez vino una mujer y me telefonó. Une fois, une femme est venue et m'a appelé. ¿Y sabe lo que me dijo esa mujer por teléfono? Et vous savez ce que cette femme m'a dit? Dice, nunca podré tener un bebé. Et cette femme m'a dit, jamais je ne pourrai avoir d'enfant. Dice, me han diagnosticado que nunca podré tener un bebé. On m'a diagnostiqué que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Y lo digo de verdad, salió de mi corazón una palabra de fe. Et je le dis de vérité, que de mon cœur est sortie une parole de foi. Le dije lo que dijo el profeta, el año que viene a la misma época, digo, tendrás un hijo entre tus brazos. Amen. Et je lui dis la même chose que le prophète va dire, l'année prochaine, au même moment, tu auras un enfant dans tes mains. No, tú te dices, es imposible, ya no hay más nada que hacer. Toi, tu te dis, c'est impossible, il n'y a rien qui peut s'arranger. Eso lo dices tú. Ça, tu le dis toi. Eso es lo que tú estás diciendo. C'est ce que toi, tu es en train de dire. Pero Dios te está diciendo lo contrario. Alléluia, mais Dieu va te dire le contraire. Tu enfermedad, tú dices, se ha terminado, ya no se puede más sanar. Ta maladie, tu vas dire que c'est terminé, on ne peut pas la guérir. Eso lo dices tú. Ça, tu le dis toi. Pero Dios dice que te sana. Mais Dieu va dire qu'il te guérit, alléluia. Tu problema dice, ya no hay más solución. Ton problème, tu vas dire que tu n'as plus de solution. Eso lo dices tú. Ça, tu le dis toi. Pero Dios tiene solución para tu problema. Amen, mais le Seigneur a la solution à ton problème. ¿Sabes por qué? Porque Él lleva la última palabra.
Tu sais pourquoi? Parce que lui, il a la dernière parole. No te estoy predicando un Cristo que ha muerto y que le han puesto en un sepulcro y que ya no se ha sentido más hablar de él. Te estoy hablando de un Cristo que ha muerto y que el tercer día ha resucitado entre los muertos y que está aquí con nosotros en esta noche. Je ne te prêche pas d'un Dieu qui est mort, qui a été enterré, mais un Dieu qu'au troisième jour, il a ressuscité. Amen. Un Cristo que todavía lleva poder, lleva fuerza y lleva autoridad para tocar tu vida, para tocar tu corazón, para tocar tus hijos, para tocar tu familia, para tocar tu compañero, para tocar toda la gente que te rodea. Hay poder, hay gloria, hay fuerza, hay autoridad en el nombre de Jesús. Alléluia. Mais je te parle d'un Christ qui a la force et la puissance de pouvoir guérir ta famille, toucher tous tes amis, tout ton entour, par la gloire de Dieu. Alléluia. Escúchame, en el lugar donde tú estás, allí donde tú estás, en el sitio donde te encuentres, À l'endroit où toi tu te trouves, Dios está contigo. Dieu est avec toi. Dios te está bendeciendo. Dieu est en train de te bénir. Ha abierto su cielo de gloria. Il a ouvert son ciel de La gloire. gloria de Dios, la lluvia de Dios está bajando sobre tu vida ahora. La gloire de Dieu et la pluie de Dieu est en train de descendre dans ta vie. ¿Sabes por qué? Porque has decidido en esta noche Tu sais pourquoi? Parce que ce soir, tu as enfin décidé, de ponerte entre las manos del alfarero, amen, de te mettre enfin dans les mains du de divin potier, dejarte mordear por él, de te laisser façonner par lui. que no son manos de hombre que te están tocando, Ce ne sont pas des mains d'hommes qui sont en train de te toucher. son las Alléluia. manos de Dios. Amen. Ce sont les mains de Dieu. Cuando Dios ponía las manos encima de un hombre, encima de una mujer, cualquiera cosa que él o ella tenía, que encontraba solución, sanación, estaban libertados, estaban transformados. ¿Sabes por qué? Porque había poder en la persona de Jesucristo. Amen. Quand Dieu va poser ses mains sur n'importe quel homme, sur n'importe quelle femme, il y avait de la puissance, il y avait des guérisons, parce que ses mains étaient pleines de puissance et de gloire. Alléluia. Las manos de Dios se ponen sobre tu vida ahora. Les mains de Dieu se mettent dans ta vie ce soir. Siente ahora la presencia de Dios. Ressens la présence de Dieu. Alléluia. Siente el poder de Dios ahora. Ressens la puissance, le pouvoir de Dieu. El fuego de Dios cae sobre tu vida. Le feu de Dieu tombe ce soir sur La toi. gloria de Dios cae sobre tu vida. La gloire de Dieu tombe sur toi. Lo que tú has perdido, lo que tú has abandonado, porque te has puesto entre las manos del alfarero, lo vas a recuperar. Ce que tu as perdu, ce que tu as abandonné, ce que dans les mains du divin potier, tu vas les récupérer. Alléluia. Te pusiera a hacer una pregunta, ¿qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que has dejado? ¿Qué es lo que has abandonado en esta noche? Je peux te poser cette question. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as abandonné ce soir? Tú sabes lo que has perdido y lo que has abandonado, Tu sais ce que tu as perdu et abandonné ce soir. pero Dios te lo va a devolver, Mais Dieu va te le redonner. Alléluia. porque te has puesto entre sus manos para que Él te pueda moldear como se tiene que hacer. Parce que tu t'es mis entre ses mains pour que lui peut te mouler comme il doit faire. Entonces en esta noche, escúchame bien, en este momento, Alors ce soir, dans cet instant même, créetelo que Dios te va a bendecir. amen, crois-le que le Seigneur va te bénir. Quisiera hablarle a las personas, si están aquí presentes, si pueden por otra persona conectarse con ellos, personas que están en la cárcel, Je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont avec nous, même des personnes qui sont en prison, personas que están en los hospitales, des personnes qui sont dans les hôpitaux, personas que están solos en su casa, personnes qui sont seules chez elles, que Dios quiere bendecirlo. que Dieu veut les bénir. Alléluia. Ponte entre las manos de Dios, pon tu corazón entre las manos de Dios ahora. Mets ton cœur entre les mains de Dieu. Escúchame, parece que estás solo, pero no estás solo. Dios está contigo, tiene una compañía. Llévese el mejor amigo contigo en esta noche. Amen. On dirait que tu es seul, mais tu ne l'es pas. Tu as le meilleur ami aux côtés de toi. Escúchame, tú preso en tu cárcel, tiene un amigo que se llama Jesús. Amen. Toi qui es en prison, avec toi, tu n'es pas seul, mais tu as un ami qui s'appelle Jésus. Porque Dios te ama en esta noche. Parce que Dieu t'aime ce soir. Dios te quiere salvar en esta noche. Et Dieu veut te sauver ce soir. Simplemente decirle, Señor, te pido perdón. Simplement dire, Seigneur, je te demande pardon. Te pido perdón por mis mancamientos, por mis defectos. Je te demande pardon pour mes défauts. Ponte debajo la sangre de Jesucristo y dile, Señor, que tu sangre venga y toque mi corazón. Amen. Mets-toi sous le sang de Jésus et demande à Jésus que son sang touche ton cœur. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos perdona de todo pecado. La Bible va dire que le sang de Jésus nous pardonne de tout péché. Entonces en esta noche, mira, siéntete alegre en esta noche. Amen. Alors ce soir, sois content, sois joyeux. Alégrate porque Cristo te ha cogido entre sus manos Amen. Sois joyeux parce que le Seigneur t'a pris entre ses mains. y te está mordeando, te está tocando. Aleluya. Et il est en train de te modeler.
te está bendeciendo en esta noche, te está llenando de su presencia. Il est en train de te bénir et te remplir de sa présence. Y es lo que pasa, es lo que está resintiendo la presencia de Dios en esta noche. Et c'est ce que tu ressens, la présence de Dieu ce soir. Esta noche es la bendición para tu vida. Amen. Ce soir, c'est la bénédiction pour ta vie. Entre las manos del alfarero, Entre les mains du divin potier, todo cambia, tout change, todo se arregla, tout se règle. la enfermedad se sana, Les maladies se guérissent. los problemas se solucionan, Les problèmes ont des solutions. las lágrimas se secan Les larmes sèchent entre las manos del alfarero. entre les mains du divin potier. No Amen. entre las manos del pastor, no entre las manos de la denominación donde tú estás, pero entre las manos del Dios Todopoderoso, aquel que creó el cielo y la tierra. Entre las manos de Dios esta noche puedes tener una grande victoria para tu vida. Amen. C'est pas entre les mains du pasteur, mais entre les mains de Dieu, celui-là qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui va te guérir ce soir. Entonces en esta noche, mira, no vamos a tardarnos más, pero deja tu mensaje y la Paquita está del otro lado, ella va a coger todos los nombres y vamos a poder orar en directo para tu vida. Mira, cual sea la cosa que tú tienes en esta noche. Amen. Alors n'attends pas plus, mais laisse ton message en commentaire que la sœur Paquita va les prendre et les transmettre en fin de programme et nous allons prier pour toi ce soir même. Escucha bien lo que voy a decir ahora. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Si quieres poner tu corazón entre las manos de Dios, Si tu veux mettre ton cœur entre les mains de Dieu, tienes que dejarme un mensaje ahora diciendo sí, quiero poner mi corazón. O ponme un sí o un oui como tú quieres, o en inglés, en español o en japonés, pero ponme algo para que podamos orar para tu vida y para que Dios se pueda manifestar. écris un message de la langue que tu veux et dis oui, et oui, j'accepte que mettre mon cœur entre les mains de Dieu. Estamos esperando ahora para ver las personas que se están conectando. Sí, hay una persona aquí que pone un mensaje. Sí, quiero poner mi corazón entre las manos de Dios. Para ver cuántas vidas más hay o todavía que quieren poner su corazón entre las manos de Dios. Estamos esperando el mensaje. Los mensajes los estamos esperando que vengan. Y nosotros Amén. vamos a orar para todas estas personas. Et nous allons prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Cual sea tu problema que tú tengas, simplemente dir sí, yo quiero poner mis manos, mi corazón entre las manos del Señor. N'importe quel problème que tu as, dis Seigneur, oui, je veux que tu mettes tes mains dans ma vie. Verás cómo Dios te va a cambiar en esta noche y va a solucionar y te va a sanar completamente en esta noche. Amen. Tu verras comme le Seigneur va trouver une solution et te guérir et te soulager ce soir. No sé si la Paquita está conectada con nosotros ahora. Amen. Paquita, appelle-moi sur le téléphone de Lolo si tu es connecté avec nous. Voilà, llámala en el teléfono del Lolo, así después en directo justamente poder dejar los mensajes. Venga, Amén. Rafael, te dejo a ti ahora, Rafael, venga. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci à toi, serviteur, de te laisser oindre par le Seigneur comme ça. Merci pour cette parole qui, pour moi, m'a fait beaucoup de bien. On reçoit beaucoup de messages que de personnes qui donnent leur cœur. Alléluia. Et là, sans plus tarder, la sœur Paquita est en train de m'appeler et je vais la laisser prendre toute la place. Amén. Vas-y Paquita, on t'entend. Pardon. Vas-y, on t'entend là. Bonsoir à tous, Dieu vous bénisse. Alors, pour la nénée, pour le bébé Tono, pour ma famille qui passe par le deuil, pour Dolores Moreno et sa famille, pour el tío Kiki, para la casa de la Cachi, pour Maria qui a plusieurs examens à passer, pour les personnes en prison, pour Pares Sophie, pour Maria Kempa, pour les rétrogrades, pour Bernadette, pour les églises, pour les fils de Dolores Moreno qui viennent à Dieu. Amen. Ça va donc? Non, j'en ai pas d'autre. Amen. Je sais pas si Mathéo. Bon, t'as pas le tío Kiki, je sais pas si tu l'as dit. Sí, lo ha dicho Partido Kiki. Sí. Amen. He estado a visitarlo en esta tarde con tu papá, Rafael. Vamos a ir a verlo, vamos a ir al hospital, vamos a poder orar para él. Y yo creo que Dios ha puesto su mano encima de él. Falta que sigan orando para nuestros enfermos. Amen. Tu veux dire encore un petit mot, ma sœur? Que Dieu vous bénisse à tous et une bonne soirée. Bonne soirée, Paquita. Dios te bendiga. Merci pour ton travail, Paquita. Dieu te bénisse. Gloria al Señor. Amén. Pues lo que vamos a hacer, Rafael, vamos a orar. Ora tú, Rafael, por los enfermos. Ora tú. Amén. Dios mío,
A cuánto te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Amén. A cuánto, Dios mío, te damos gracias, Padre, porque tú guías nuestros pasos, Dios mío. A cuánto, Padre, en esta noche hemos entendido tu palabra, Padre. Queremos, Dios mío, poner todo entre tus manos, Dios mío. Dios mío, te dejamos toda libertad, Padre Celestial. Mordéanos como tú quieres, Padre Celestial. Quita lo nuestro, Padre, y pon de lo tuyo, Dios mío. Ahora, Padre, a cuánto te quiero presentar, Dios mío, cada persona que pasa por enfermedad. Cada persona, Dios mío, que pasa por el duelo, Dios mío. También te quiero presentar, Padre, todas esas personas que han dado su corazón en esta noche, Dios mío. Padre Santo, Dios mío, que tú puedas entender tu mano santa sobre todas esas personas, Padre. Dios mío, con tu mano poderosa, Padre Santo, sana, Dios mío. Alegra los corazones, Padre Celestial, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú arreglas todo problema. La solución se encuentra en tu nombre, papá. Gracias por tu sacrificio tan perfecto. Gracias por tu amor, Padre, y tu misericordia, Dios eterno. Gracias te da mi vida, Padre. Amen. 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 Eh bien, merci les frères. Je veux remercier notre serviteur qui a pu venir ce soir. On l'a prévenu au dernier moment. Et merci de te laisser travailler par le Seigneur et de nous donner des bénédictions comme ça de la part de Dieu. Es un placer de estar en vuestro programa. Amen, amen. Bon, mais les frères, malheureusement, notre frère Pella n'a pas pu se connecter avec nous ce soir. Mais vous inquiétez pas, que la semaine prochaine, il sera présent avec nous. Il mettra les prochaines personnes qui seront avec nous, comme ça, vous savez toujours en avance. Et on vous dit au revoir, les frères. On vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle bénédiction en direct. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Dios os bendiga.